Pero ningún alma. Entonces no es un poder mágico. He aquí el esposo, salid a recibir. Pero a fin de santificar el sábado. Recién nos acordamos del Señor y tratamos de Ven a la iglesia del valle, ven donde esté. Tengan mis hermanos un saludo de su hermano en Cristo, Eleazar. Que el Señor les pueda bendecir grandemente. Y también, ¿no es cierto?, nos pueda bendecir en el estudio de su palabra. El día de hoy vamos a tener un tema que nos habla acerca de los hebreos y el santuario. ¿Qué relación tenían los hebreos con el santuario, el tabernáculo, el templo? Hermanos, cuando nosotros analizamos el tema del tabernáculo, nosotros nos damos cuenta de que este pensamiento no nace en el corazón de ningún hombre, nace en el corazón o en la mente de Dios. Y nos lleva al libro de Éxodo capítulo 25. Dice así, versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré, dice, en medio de ellos. Entonces, el tema del santuario nace en la mente de Dios con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De que el hombre, ¿no es cierto?, pueda ser acompañado de parte de Dios. Dios quiere morar en medio de su pueblo. Hermanos, toda la vida de los hebreos, tanto en el desierto, también a través, ¿no es cierto?, en la era de los reyes, todo, dice, circundó su vida alrededor, ¿qué cosa?, del santuario. El santuario era destruido por causa de la apostasía del pueblo de Dios, pero sin embargo era vuelto, ¿qué cosa?, a ser restaurado. En los tiempos, por ejemplo, de Nabucodonosor fue destruido, pero así también en los tiempos de Edras, de Nehemías, dice que fue, ¿qué cosa?, restaurado. Todo el sistema de sacrificio apuntaba a algo muy especial, al futuro sacrificio de Cristo Jesús. Cuando era llevado el cordero y era presentado y se le quitaba la vida, su sangre era derramada, era asperjada también allí en el santuario. Hermanos, dice que todo esto era un símbolo del futuro sacrificio de Cristo Jesús. Alrededor de 470 años después de Edras y Nehemías, Cristo vino, hermano, en favor de la humanidad. Entonces Cristo viene, cumple su papel, ¿no es cierto?, de ser el garante, de poder ser el Cordero de Dios, de acuerdo a Isaías, ¿no es cierto?, capítulo 53, para poder ser, ¿qué cosa?, ser sacrificado. Su sangre fue derramada en favor de cada uno de nosotros. Hermanos, pero aquí hay algo lo cual se está dando en los nuevos creyentes. El problema que tenían los nuevos creyentes en Cristo Jesús fue que toda su vida, toda su historia, desde que ellos se formaron como pueblo, sus vidas circundaban alrededor del santuario. Cuando nosotros analizamos el libro de Mateo 27, 51, dice que el velo del templo, dice, fue rajado como señal de que todo el sistema de sacrificios había, ¿qué cosa?, había finalizado. Hermanos, pero para ellos, mirar a Cristo Jesús y olvidarse de los oficios del santuario no era fácil para los hebreos. Hermanos, su mente estaba, podríamos decirlo, como dividida entre lo que fue y entre lo que era. ¿Cuál era la realidad? Cristo Jesús. Juan, como habíamos dicho, ya lo había señalado. He aquí el Cordero de Dios, el cual quita, ¿qué cosa?, el pecado de él, quita el pecado del mundo. Así está diciendo Juan. Pero eso, hermanos, no lo podían separar acerca de la obra del santuario. Allí estaban los sacerdotes, el sumo sacerdote, entregando sus ofrendas en la mañana, durante la tarde y todo eso. No, sus mentes no podían, ¿qué cosa?, separarlos. Hermanos, hay un pensamiento que nos dice que ellos tenían un vago, dice, ¿no es cierto?, o un concepto muy vago o superficial acerca de la obra de Cristo como intercesor. Y no entendían mayormente el tema del santuario celestial. Entonces, hermanos,
desde ahí dice, nace el libro de Hebreos. Por inspiración divina, el apóstol Pablo escribe entonces el libro de Hebreos para poder solucionar este problema, entonces, con los nuevos conversos a Cristo Jesús. Porque sus mentes, hermanos, no podían ellos concebir que todo el sistema de sacrificios había finalizado. Para los nuevos creyentes gentiles no había problema. No había problema del tema del santuario, no había problemas con la circuncisión, no había problemas con la ley de Moisés, no la ley moral, que es otra cosa, con la ley de Moisés no había ningún problema. Pero para los nuevos creyentes hebreos sí había problema. Hermanos, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el libro de Hechos, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, en el capítulo 15, tenemos el sentir y el pensar de los hebreos. Dice así, versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser, ¿qué cosa? Ser salvos. Entonces sus mentes, aparte de que creían en Cristo Jesús, pero sus mentes no podían desprenderse acerca de esa antigua ley. ¿Ya? En el versículo 5 es aún más profundo todavía el problema. Dice el versículo 5, pero algunos de la cesta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley, dice, de Moisés. Entonces, circuncidado y guardar la ley de Moisés, todo el sistema de ritos y todo esto. Era un gran problema, entonces, el cual estaba surgiendo en la iglesia, allí tan nuevecita que estaba en aquel entonces. Hermanos, tanto fue el problema, dice el capítulo 15, que Bernabé con Pablo, dice, tenían serias discusiones sobre este tema, acerca de la circuncisión y todo eso. Y se realizó el primer concilio. Allí el apóstol Pedro, Pablo, señalan acerca de las grandes maravillas que sucedieron con los gentiles. Y cómo es que el Espíritu Santo no hacía diferencia entre hebreos, ¿no es cierto?, y gentiles. Entonces, hermanos, dice que el Espíritu Santo descendía y ahí dice, bendecía a todos por igual. Entonces llegaron a una conclusión de que no había necesidad de circuncisión. Sin embargo, hermanos, aunque la decisión estaba, sin embargo, a pesar de todo, el tema de la circuncisión no terminó así tan fácilmente. Hermanos, Pablo, entonces, bajo esta visión, entonces está terriblemente, ¿qué cosa? Preocupado. Entonces, como señalábamos, hermanos, se abre el libro de Hebreos, o se escribe el libro de Hebreos por inspiración divina. En el capítulo 10, versículo, vamos a escoger un versículo aquí, en el versículo 5 dice así lo siguiente. Mira lo que Pablo está enseñando primeramente a los nuevos conversos, sobre todo nuevos conversos hebreos. Dice así, por lo cual entrando, dice, en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, ¿no es cierto? Así está hablando Jesús, ¿no es cierto?, su Padre Dios. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me has preparado, ¿qué cosa? Un cuerpo. Holocaustos, expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, dice, acerca de mí. Entonces, hermanos, allí está, ¿no es cierto?, señalando el apóstol que el Señor Dios no quería más sacrificio, más este tipo de ofrenda, y ahora enviaba, dice, a su Hijo, el cual le preparó un cuerpo, dice, para que pueda venir a este mundo tomando nuestra naturaleza y ofrendándose a sí mismo como el Cordero de Dios, como decíamos también, de acuerdo al libro de Isaías capítulo 53. Vamos a leer el versículo 9. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita, ¿qué cosa? Quítalo primero. Quita todo este sistema de sacrificio. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, dice, para siempre. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo está enseñando entonces a los hermanos cómo
debían entender esta situación, que las figuras, ¿no es cierto?, las sombras, encontraron su realidad en Cristo Jesús. Hermanos, sacrificio y ofrenda al Señor Dios ya no quiso más. Ahora el Cordero de los Corderos, Cristo Jesús, vino y nosotros somos santificados, somos bendecidos, ¿no es cierto?, en la sangre del Señor Jesucristo. Hermanos, esto dice la historia que lo señaló entonces a los hebreos el apóstol. Pero hubo algo más que también ellos debían entender. Que el tema del santuario, hermanos, también como estructura, también era figura y sombra del verdadero santuario, de un verdadero santuario. ¿Dónde está ese santuario? Allí en el cielo. Hermanos, no vamos a leer todos los versículos, pero vamos a entregar las referencias. El libro de Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2, nos habla de un santuario celestial donde Cristo entró. En el libro de Hebreos capítulo 9, 11 al 12, de igual manera, nos habla exactamente lo mismo. Y Hebreos 9, 23 al 26 nos dice también lo mismo. Esto sí lo vamos a leer. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, mejores. Porque no entró Cristo en el santuario, ¿no es cierto?, hecho de manos, figura del verdadero, ¿no es cierto?, sino en el cielo mismo, entró en el cielo mismo, allí al santuario, para presentarse ahora, ¿no es cierto?, por nosotros delante de Dios. Entonces, hermanos, Cristo entró a un santuario, que ¿dónde está? Allí en el cielo. Allí dice que hay un santuario donde Cristo entró. No es un santuario hecho por los hombres, por manos humanas, sino que Cristo mismo dice que lo hizo. Entró allí, dice, y ahora se presenta delante del Padre Dios para poder interceder por cada uno de nosotros. Hermanos, este era un tema que los hebreos debían comprenderlo. Cuando nosotros analizamos, cuando nosotros leemos en el libro de Marcos, capítulo 13, hay una situación muy especial. Hermanos, cuando Cristo está junto con sus discípulos, los discípulos hacen mención acerca de la grandeza del templo, acerca de lo magnífico que es o era el templo. Entonces, llamaron la atención de Jesús. Mira, dice, el templo, mira todo esto. ¡Qué maravilla!, están diciendo los discípulos. Pero Jesús, en una visión profética, está señalando que su fe, su confianza, no debía ser considerada, ahora dice, a este lugar. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 13, 1 y 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea qué cosa, derribada. Hermanos, entonces aquí está el gran problema. Si la fe de los hebreos estaba, ¿no es cierto?, en el edificio, si estaba en las ceremonias, si estaba en los sacerdotes, ¿no es cierto?, estaba en todo lo que correspondía a esto mismo, era un gran problema. Porque Jesús está diciendo que no quedaría piedra sobre piedra, que no sea qué cosa, derribada. Bajo una visión profética, bajo una visión de revelación, Cristo está señalando entonces a sus discípulos de que aquel templo iba a ser destruido. Cuando nosotros vamos, hermanos, a través de la historia, vemos un gran acontecimiento el año 70. ¿Cuál fue este acontecimiento? Un general llamado, ¿no es cierto?, Tito, entró, dice, sitió la ciudad por mucho tiempo, y ahora la ciudad, dice, comenzó a sufrir. Hermanos, había una orden, se le había encargado la orden de que debía tomar la ciudad de Jerusalén. Apreciados hermanos, cuando nosotros vemos esta situación, nos damos cuenta
de que los hombres comenzaron, en vez de mirar hacia Dios, los hebreos, comenzaron a mirar hacia ¿dónde? Hacia el templo. Toda su fe estaba radicada ¿dónde? Allí en el templo. Hermanos, y esto el apóstol Pablo lo sabía, lo entendía. De ahí que fue creado, por inspiración divina, el libro de Hebreos, para que el pueblo de Dios pudiese aprender a mirar a Cristo Jesús. Y no necesariamente en una estructura de ceremonias. Apreciados hermanos, cuando el general Tito dice, tomó la ciudad de Jerusalén, antes de ello dice que instó a sus soldados para que no destruyesen ¿qué cosa? El templo. Pero una vez que se dio el asedio, cuando ellos entraron, hermanos, dice que los soldados, sabiendo que había muchas riquezas en el templo, su primer objetivo fue destruir el templo, entrar, saquear, robar y todo lo necesario. Cayeron, dice la historia, teas dentro del templo y se hizo un gran incendio. Dice que miles y miles de judíos, miles y miles de hebreos murieron en aquel lugar. ¿Por qué razón? El libro histórico, ¿no es cierto?, Conflicto de los siglos, bajo una mirada histórica, allí fue escrito. Dice así: furiosos los soldados arrojaban teas encendidas en las cámaras contiguas al templo, y con sus espadas degollaron a gran número de aquellos que habían buscado refugio allí. La sangre corría como agua, dice, por las gradas del templo. Miles y miles de judíos, dice, perecieron allí. Hermanos, ¿comprendieron ellos el tema del santuario celestial? De la intercesión de Cristo en el santuario celestial, no lo pudieron comprender. Y ahora, cuando vino la dificultad, fijaron su mirada en el templo, allí se refugiaron, y es allí donde fueron, ¿qué cosa? Los soldados romanos. Y dice, y miles, dice, ¿qué cosa? Perdieron la vida. Las gradas, las escalinatas del templo, dice que en ellos, dice, había ¿qué cosa? Había un río de agua, no, de sangre, de aquellos los cuales, dice, habían sucumbido debido a una fe errónea. Hermanos, por sobre el ruido de la batalla se oían voces que gritaban, Chabot, la gloria se ha alejado. La gloria de Dios ya no estaba más en ese templo. La gloria de Dios, Cristo Jesús, había entrado al santuario celestial de acuerdo al libro de Hebreos. Y allí se ha presentado delante de Dios, ¿para qué cosa? Para poder interceder por todos nosotros. Cuando nosotros nos remontamos a los tiempos del año 1816, vemos la historia de un hombre llamado Guillermo Miller. Al año 1833-32, él tuvo un gran tema para poder considerar estudiar. Daniel 8:14, hasta 2300 tardes, y luego dice, el santuario será ¿qué cosa? Purificado. Nuevamente aparece la palabra santuario, que sería ¿qué cosa? Purificado. Él llegó al concepto, llegó a la aplicación, después de haber hecho un estudio muy profundo, hermanos, que en el año 1844 Cristo estaba volviendo, ¿ya? Hermanos, pero vino Cristo, Cristo obviamente no vino. Y hubo ¿qué cosa? Un gran problema espiritual. Miles habían creído en la profecía de Daniel 8:14, la cual estaba muy bien estudiada, pero muy mal aplicada. El concepto de Miller era que el santuario era ¿qué cosa? Era la tierra, y que iba a ser purificada con la segunda venida de Cristo Jesús. No entendía el tema del santuario, no estudió el libro de Hebreos, no llegó a esa comprensión de que realmente el santuario que habla Hebreos es un santuario, ¿qué cosa? Es un santuario celestial. Apreciados hermanos, dice que muchos, dice, retrocedieron, dice, en la fe. Muchos, dice, abandonaron, dice, el cristianismo. Muchos se volvieron retractores. Muchos, dice, levantaron injurias contra Miller y todos los predicadores de aquel entonces. Hicieron escarnio, dice, de su fe. Apreciados hermanos, hay un libro llamado Primeros Escritos, en la página número 14, en la 15, ¿no es cierto? Y en la 16, que hay una tónica en estas páginas que dice así: cerraron para sí la puerta para no dejar penetrar la luz
referente, dice, a los mandamientos de Dios. Y no solamente los mandamientos de Dios, no comprendieron el tema del santuario, no comprendieron el tema del sellamiento, no comprendieron el tema, como está diciendo ahí, de los mandamientos, no comprendieron el tema del sábado, no comprendieron el tema de la reforma pro salud. Hermanos, no comprendieron muchos aspectos los cuales fueron después revelados. ¿Por qué razón? Porque se sintieron chasqueados, angustiados, ridiculizados. Y ahora dice, abandonaron la fe, no siguieron luchando como otros así también lo hicieron. Hermanos, un puñado dice que quedó, muy pequeño de hermanos, luchando para poder comprender en qué cosa habían fallado en la profecía. Y cuando leyeron el libro de Hebreos, ellos comprendieron acerca del santuario. Un santuario, el cual dice, ¿está dónde? Está allí en el cielo. Hubieron hombres muy especiales como Irán Epson, que por inspiración divina se les fue revelado así también en el tema del santuario. Apreciados hermanos, apreciados hermanas, amigos todos. Hermanos, ¿cuál es nuestro concepto el día de hoy acerca del santuario? ¿Será que nosotros miramos al santuario celestial? ¿Será que lo hemos podido comprender el tema del santuario? ¿Sabemos exactamente lo que está sucediendo allí? ¿Por qué Cristo está presente? ¿Por qué el Padre Dios está presente? ¿Por qué los ángeles están ahí? ¿Por qué Cristo está allí para poder interceder por nosotros? Hermanos, ¿sabes por qué? Porque se está realizando un juicio investigador. Daniel dice, el anciano de días y los libros fueron, ¿qué cosa? Fueron abiertos. Hermanos, de acuerdo a la profecía, ya llevamos más de 170 años de juicio investigador, donde cada caso está fielmente, ¿qué cosa? Está siendo analizado de parte de Dios, como si fuera, ¿qué cosa? El único caso que existiera aquí en la tierra. El libro Conflicto de los Siglos nos dice algo muy interesante. Dice que en el juicio se examinará, en la página 541, el uso que se haya hecho de cada talento. ¿Cómo hemos empleado, dice el capital, que el cielo nos ha concedido? En ocasión de su venida, ¿recibirá el Señor lo que es suyo con interés? ¿Hemos perfeccionado las facultades que fueron confiadas a nuestras manos, a nuestros corazones y a nuestros cerebros para la gloria de Dios y provecho así también del mundo? ¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo, nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero, nuestra influencia? ¿Qué hemos hecho por Cristo en la persona de los pobres, los afligidos, de los huérfanos, de las viudas? ¿Qué cosa hemos hecho? Todo esto está siendo estudiado, analizado allí, dice, ¿dónde? En el santuario celestial. Dios nos hizo depositarios de su santa palabra. ¿Qué hemos hecho con la luz de la verdad que se nos confió a fin de que los hombres sean sabios, dice, para la salvación? ¿Estamos trabajando en la obra misionera? ¿Estamos llevando almas a Cristo bajo su gracia? ¿Estamos enseñando las verdades que corresponden? Sigue diciendo el pensamiento. No se da ningún valor a una mera profesión de fe en Cristo. Solo se tiene por genuino el amor que se muestra en las obras. Con todo el amor es lo único que ante los ojos del cielo da valor a un acto cualquiera. Todo lo que se hace por amor, por insignificante que parezca, en opinión de los hombres, es aceptado y recompensado, dice, ¿por quién? Por Dios. Apreciados hermanos, el santuario celestial, donde se está realizando un juicio, donde su caso va a ser tratado, al igual que el mío. ¿En qué periodo de la humanidad, hermanos, está el juicio? No lo sabemos. Pero sí sabemos que estamos viviendo un tiempo, ¿qué cosa? Solemnísimo. Hermanos, el Señor estableció entonces el tema del santuario. Allí en el pasado, figura y sombra de lo que es verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Lo que está allí en el cielo, de acuerdo al libro de Hebreos. Apreciados hermanos, podamos vivir de aquí en adelante bajo la figura o bajo la mirada, ¿no es cierto?,
siempre abierta hacia lo que está sucediendo allí en el santuario celestial. Que podamos ver a Cristo Jesús, que viene siendo cierto que todas las cosas son importantes, las formas de poder adorar, pero no hay una cosa más importante que es poder mirar a Cristo Jesús y que Cristo Jesús pueda hacer una obra maravillosa en tu vida y también en mi vida, y que podamos vivir conforme a la altura de un verdadero cristiano. Estamos siendo fotografiados en nuestra vida. El Señor Jesús nos pide que podamos entregar nuestras vidas completamente a Él, que le podamos mirar a Él, que si le miramos a Él, nos entregamos a Él, hermanos, Él habrá de morar en nuestro corazón. Y ese amor que habla la pluma inspirada será una realidad viviente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que todo lo que podamos hacer va a ser porque realmente lo sentimos, realmente lo queremos hacer de todo corazón, de todo amor, porque Cristo está reinando en nuestro corazón. Mira a Cristo Jesús, miremos a Cristo Jesús, donde en el santuario celestial podamos mirar detrás del velo su obra intercesora que Él está haciendo por usted y así también por mí. Que el Señor le bendiga y le fortalezca en el dulce nombre de Jesús. Amén.